Conéctate en este día para estudiar el repaso de la lección. Hola hermanos y amigos, que el Señor Jesús nos llene de grandes bendiciones. Hoy estudiaremos la lección número 9, desarrollar una actitud ganadora. El versículo de memoria lo encontramos en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 15. Y a la letra dice: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Antes de empezar, lo vamos a hacer con una palabra de oración. Les invito en sus hogares que inclinen su rostro para orar. Oremos. Padre Santo y poderoso Dios, te damos gracias, Señor, en esta hora por la bella oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Queremos pedirte, oh Espíritu Santo, que en este sábado tú nos bendigas y nos guardes y nos ayudes a hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El modelo más maravilloso a seguir como persona, como maestro, como guía y como amigo se llama Cristo Jesús. Jesús es tan especial que le brinda el mismo trato a todas las personas, aunque tuvo que poner en su lugar a los líderes religiosos de su época. Pero nunca desechó a los pecadores que venían a él arrepentidos y veía la lucha interna que tenían las personas con el pecado y el deseo de esas personas abandonar esas prácticas que los conducían a la perdición. Eso motivaba a Jesús a seguir adelante luchando hombro a hombro con el enemigo para salvar a la mayor cantidad de almas para el reino de los cielos. Ellos no encontraban ni veían la medicina, pero Jesús ofrecía sanidad para sus almas. Ellos no podían discernir la grandeza del amor de Dios hacia ellos, que pensaban que el pecado que los arrastraba era más grande. Pero no, mi querido amigo, si te sientes tan culpable pensando que no puedes con tus cargas, no te preocupes, déjalas a Jesús, Él las llevará por ti. El amor de Dios no tiene fronteras. Jesús nunca se saltó sobre los demás, no era orgulloso, es un Salvador compasivo. Veía a las personas con necesidad de un Redentor y Él tenía la solución a sus problemas. Siempre estuvo dispuesto a ayudar a todos aquellos que abrían la puerta de sus corazones. Nadie había cometido un pecado tan vil que Él no podía solucionar. A todos amó por igual. Aquellos que voluntariamente los rechazaron entraron en tinieblas espirituales por su propia decisión. A todos sin ninguna excepción quería salvar para el reino de los cielos. Y los que creyeron en Él, los que abrieron la puerta de sus corazones, recibieron la bendición del Padre y el derecho de ser llamados hijos de Dios. En Cristo está el mayor amor. Es solo ternura para nosotros. Él desea bendecir a toda la humanidad, pero te está esperando a ti y a mí para que podamos recibirlas. Solo necesitas decirle sí al Señor y Él entrará en tu vida y serás una persona nueva para gloria de Dios. Es tan grande el amor de Jesús que enternece los corazones más duros. Déjalo trabajar en tu vida y no te arrepentirás de lo maravilloso que es. A lo largo de las Escrituras he visto reflejado el amor de Dios. Pero ¿cómo somos capaces de desechar ese gran amor? Muchas veces queremos grandes bendiciones, pero somos nosotros mismos que cerramos la puerta a esa bendición diciéndole no al Salvador. Vamos a leer en la palabra de Dios el resultado de abrir el corazón a Jesús. En Juan capítulo 4, versículos 39 al 41, encontramos: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Él. En este pasaje se habla de la mujer samaritana, donde Jesús predica su mensaje sin importar prejuicios sociales. Y el resultado es maravilloso para Dios.
asombroso para la misma mujer, sorprendente para los discípulos e inesperado para la gente de la región. ¿Por qué? ¿Cómo era posible que una mujer con tan mala reputación estuviera hablando del Mesías prometido? Pero cuando tu corazón se llena de gozo y del poder de Dios, sales corriendo a contarle a otros cuán grande y maravilloso es Dios. Los que la conocían deben haber vislumbrado lo que estaba incluido en su declaración de que Jesús le había dicho todo lo que ella había hecho. El que una persona como ella tuviera una convicción tan profunda en cuanto a cosas espirituales era suficiente para llamar la atención de cualquiera. Otros creyeron por la palabra de Jesús. Los que no se habían convertido por la palabra de la mujer, sin duda, porque ponían en duda todo lo que ella pudiera decir. Y quizá porque eran más cautelosos para aceptar alguna cosa sin llevar a cabo primero una investigación personal, ahora creyeron. O tal vez algunos quizás no estuvieron presentes para escuchar el testimonio de la mujer. Hace un momento les decía que el resultado era sorprendente para los discípulos. ¿Por qué? Para ellos no había gente que recibiera a Jesús en Samaria. Ya sabemos que existían conflictos de doctrina y adoración entre judíos y samaritanos. Según la misma palabra de Dios, los samaritanos querían participar en la construcción del templo, pero se les negó esa posibilidad por haber adoptado una adoración mixta. Es decir, en parte era un culto a Jehová y en parte un culto pagano. Un día adoraban los samaritanos de rodillas a Dios, otro día rendían adoración a dioses falsos. El resultado se dividió. La adoración, unos adoraban en Jerusalén, los otros adoraban en el monte Gerizim. Para los discípulos ese terreno de Samaria no era fértil para la semilla del evangelio. Jesús ve la salvación donde tú y yo vemos perdición. Jesús ve candidatos para el reino de los cielos donde tú y yo solo vemos gente perdida. Ora a Dios para que abra tus ojos y mis ojos para que veamos los herederos del reino de los cielos. ¿Por qué Jesús pasó por Samaria? Porque el Espíritu Santo le mostró que allá había gente que lo iba a aceptar. Si tú y yo no vemos gente para el reino de los cielos a nuestro alrededor, algo nos está haciendo falta. Pregunta a Dios qué es. En Hechos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra de Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Ahora los discípulos son apóstoles. Ellos habían quedado en Jerusalén dirigiendo las actividades de la iglesia mediante la instrucción dada en Hechos capítulo 1, versículo 8. Decía que debían esperar el poder del Espíritu Santo y a su vez debían convertirse en testigos en Jerusalén, en toda Judea y también en Samaria. La noticia del éxito de Felipe en Samaria fue para los 12 una prueba de que en verdad se había eliminado esos límites de prejuicios sociales. Había llegado el momento de testificar de Cristo en Samaria. Por decisión de todos los apóstoles, Pedro y Juan fueron enviados en misión a Samaria. Era lógico que eligieran a estos dos, pues habían sido los más activos en comenzar la obra de la iglesia. Los discípulos se habían olvidado de Samaria. No te olvides de los que no conocen de Dios. Llévales esperanza, pero esperanza de vida en Cristo Jesús. Gracias a que Jesús fue a Samaria y se encontró con una mujer, se abrió una gran puerta a la predicación del evangelio y la conversión de esta mujer impactó a muchos en esa ciudad. Sal a llevar el mensaje de salvación. Muchas veces los resultados no son inmediatos, pero quedará sembrada la semilla y Dios dará el resultado para gloria de Él. Debemos tomar una actitud bien equilibrada hacia el mensaje que hemos recibido. Debemos influir positivamente en los demás. Si te dedicas a criticar y a juzgar a los demás, las personas no recibirán con agrado el mensaje que estás llevando, aunque sea la palabra de Dios. Por el contrario, si estás lleno del poder de Dios
y tu actitud es positiva y aceptas a las personas tal como son, las atraerás hacia ti. Crea lazos de amistad. Las moscas se atraen más fácil con la miel que con el limón. Para Jesús somos amigos, lo dice la palabra de Dios en Juan capítulo 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Los amigos se aceptan, sabiendo que tienen diferencias y cometen errores, pero también comparten sus triunfos y también comparten sus fracasos. Vamos a mirar dos historias donde Jesús aparenta ser duro con una mujer y amable con la otra. La primera historia la encontramos en Mateo capítulo 15, versículo 21 en adelante. Pero vamos a leer específicamente el versículo 26. Dice la palabra de Dios. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Esta mujer era cananea. Jesús parece rechazar su petición y lo hace buscando una respuesta de ella para que su fe crezca. Aquí Cristo expresa la actitud característica de los judíos que consideraban que los gentiles eran indignos de recibir las bendiciones del cielo. Cuando Jesús habla de pan, aquí se hace alusión al pan de la salvación, el cual había sido confiado por Dios a los judíos, sus hijos, para que ellos lo distribuyeran entre los gentiles, pero que estaban conservando egoístamente para sí mismos, pero la trata como perrillos. Los judíos creían que las bendiciones de la salvación se malgastarían si se las concedían a los gentiles, quienes, según la opinión de los judíos, carecían de la capacidad de apreciar esas bendiciones o de beneficiarse de ellas. La mujer bien podría haberse desanimado por la actitud de desprecio que Cristo pareció asumir para con ella, pero Jesús estaba confiado de que la fe de ella no faltaría. La mujer, por su parte, parecía estar segura de que Cristo podía conceder lo que su corazón deseaba. El orgullo y el prejuicio no significan nada para ella y no se dejó afectar por ellos. Su fe y su perseverancia son verdaderamente dignas. Al final Jesús le dice, oh mujer, grande es tu fe. La segunda mujer la encontramos en Marcos capítulo 14, pero vamos a leer específicamente el versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Esta segunda mujer es judía, con mala reputación. Se ha cansado de pecar, pero Jesús la perdonó. Siendo restaurada, unos critican y Jesús la felicita. Jesús declara delante de los críticos que este evangelio, es decir, Jesús anticipó claramente que su evangelio sería predicado en todas partes para memoria de ella. Este acto de devoción de María reflejaba el mismo espíritu que había movido a Jesús a descender a este mundo tenebroso. Jesús te ama. No te desanimes por lo que ha pasado en tu vida pasada. Busca refugio en Jesús. Él nunca te dejará. La disciplina en muchos casos se ha tomado de manera equivocada. En vez de ser para redimir, se destruye a la persona. Gracias a Jesús encontramos la verdadera naturaleza del amor de Dios. La deidad nos presenta la verdad con amor. En Efesios capítulo 4, versículo 15, dice la palabra de Dios, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El amor y la verdad son inseparables. La verdad debe ser exacta en las ideas y amable en el modo en que se expresa. Pero el amor no equivale a transigir con el pecado o excusarlo. Ningún apóstol era más específico que Pablo en su condenación de los transgresores. Sin embargo, el amor inundaba su corazón mientras presentaba la verdad. El amor era precisamente lo que lo obligaba a exponer la verdad. Así como el árbol proyecta sus raíces hacia adentro de la tierra en busca de alimento y humedad,
Así también el Hijo de Dios busca diariamente en Cristo su fuerza y sustento para su crecimiento espiritual. La unión con Cristo es la causa y el resultado del crecimiento. Él es la cabeza de cada ser humano y también de la iglesia. Debemos hacer amigos, pero también tenemos que ganar almas para Cristo por medio del poder de Dios. A veces contamos con muchos amigos solo para pasarla bien, pero recuerda que eres un mensajero de Dios. Si no compartes a Jesús con tus amigos, esa amistad será vacía y no marcará la diferencia para la eternidad. Debemos contarles a nuestros amigos nuestra experiencia con el Salvador, lo tierno y lo amoroso que es y cómo cambió nuestra vida. No podemos ocultar o callar esa gran verdad. La amistad es fundamental para ganar almas para Cristo, pero no lo es todo. Se necesita presentar la verdad sin conflictos, solo con el amor de Jesús. Todas las personas presentan acciones malas y buenas. Mira lo bueno y no estés recordando lo malo en tus amigos. Para Pablo era importante resaltar lo bueno en las personas. Lo vemos en 2 Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 3 y 4. Y a la letra dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Cuando Pablo escuchó la buena noticia de la espiritualidad de la iglesia de Tesalónica, no creyó que él debía ser alabado por esa espiritualidad, sino que consideró que solo debía ser causa para dar gracias a Dios. Como es digno, Pablo creía que no era menos justo reconocer la respuesta a sus oraciones. Vuestra fe va creciendo. Pablo había sentido preocupación por sus conversos y había orado fervientemente para tener la oportunidad de visitarlos a fin de fortalecerles y edificarlos en aquello en lo cual su fe era deficiente, pero este privilegio le había sido negado. Sin embargo, Dios en su providencia los había bendecido de tal manera que habían crecido mucho en la fe, también en amor. No solo había crecido la fe de los tesalonicenses, sino que había sobreabundado su amor mutuo e iba en aumento. Sin duda, continuamente tenían la oportunidad de ayudarse mutuamente debido a los peligros y a las privaciones de las repetidas persecuciones. Aunque Pablo resalta lo positivo de esa iglesia, debemos acostumbrarnos que vamos a encontrar ayudantes del diablo, que van a ver solo el mal en los demás y se deleitan con el mal de los hermanos en la fe para sentirse satisfechos con su propio ego. Busca lo positivo en las personas que Dios te dio para ministrar, aunque en algunos casos te corresponde reprender el error, pero hagámoslo con cortesía, con humildad y compasión con los que van a ser tus vecinos en el reino de los cielos. Acepta a los demás tal como son, así como el mismo Jesús trató a los demás y les brindó amor. En Romanos capítulo 15, versículo 7, dice la palabra de Dios: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. El Señor nos amonesta a que aceptemos a todos por igual. Los creyentes deben reconocer mutuamente como cristianos y tratarse como tales, aun cuando pueda haber diferencias, opiniones en asuntos menores. Si Cristo estuvo dispuesto a recibirnos con todas nuestras debilidades, no hay duda de que debemos estar listos para aceptarnos los unos a los otros. Seamos buenos con nuestro prójimo. Si nos hemos ofendido, practiquemos el perdón mutuo. No hay cosa más maravillosa que vivir en paz con todos. Practicando esto, medimos el grado de aceptación que tenemos unos por los otros. Si Dios nos perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar a mi semejante? Jesús nos recibió con nuestros defectos. Recibamos a los demás de igual manera con sus errores. Tú y yo, que ya hemos recibido al Señor, estamos luchando con nuestras propias debilidades. Analizando este punto debes entender
que así como tú y yo tenemos luchas, los demás también. Más bien practica la misericordia y no caigamos en el lazo del enemigo. Para ser aceptado por Jesús, solo necesitas tener fe. Deja que los demás se acerquen a Jesús por este mismo motivo. Eso no te pertenece a ti, es a Jesús, es un don de Él. La fe es un regalo de Dios. Hay una aceptación genuina y es aceptar a los demás tal como son. Jesús lo estableció así en la palabra de Dios en Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios da una prueba de su amor para con nosotros. La muerte de Cristo por los pecados no solo demuestra o prueba que el amor de Dios es una realidad, sino que también coloca ese amor ante nosotros en toda su grandeza y perfección. Esto indica que Dios continúa probando y realzando su amor por nosotros. El sacrificio de Cristo permanece como la demostración máxima de ese amor. Jesús murió una vez por todos, pero en los resultados permanentes de su muerte tenemos una prueba constante del amor de Dios por cada uno de nosotros. Su amor, literalmente su propio amor. El amor del Padre fue manifestado en la muerte de Cristo. Cristo no murió para apaciguar a su Padre o para inducirlo a que nos ame. El amor divino fue el que concibió en el principio el plan de la expiación y de la salvación. Y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo han colaborado en perfecta armonía para efectuarlo. Aún siendo pecadores, en el hombre no había nada que mereciera el amor de Dios. Pero el amor de Dios para con nosotros no fue una respuesta a amor alguno que hubiéramos tenido por Él, pues éramos sus enemigos. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. No importa lo que hayas hecho, Jesús te recibe así y te da para que tú puedas cambiar. Recuerda que todo lo que hizo Jesús lo hizo para que tú puedas ser transformado. Lo hacía con actos de amor. Mira a los demás a través de los ojos de Jesús y presenta la verdad con amor. El amor de Jesús busca lo mejor. En todas las escrituras vamos a encontrar que el único camino de salvación es Cristo Jesús. Somos salvos por su gracia, para que podamos conocer su verdad. Pero ten bien en cuenta que debes vivir de acuerdo a la vida que vivió Cristo Jesús. Cuando se presenta la verdad con amor, el hombre pecador no se podrá resistir e irá en busca de su amante Salvador. Pero debes tener un equilibrio para presentar la verdad con amor. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice la palabra de Dios: Si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Lo primero que debemos hacer es santificar a Cristo en nuestras vidas. Que la gente vea a Jesús reflejado en tu ser. Que la presencia de Jesucristo viva como santo y amigo y guardián. Asegura al creyente un bien equilibrado estado de ánimo que nunca falla. Las personas inteligentes deben poder dar la razón de lo que creen y practican. Debes presentar el mensaje con suavidad. La verdad puede ser rechazada si es comunicada con altivez o en forma polémica. El propósito de la verdad es hacer que los hombres sean semejantes a Cristo. Pero si no se presenta en una forma como lo haría Cristo, pierde su atracción. Debe la gente mirar en ti que hay la esperanza cristiana y que se centra en Jesucristo. Esto produce regocijo porque promete vida eterna. Un programa de estudio diligente y constante permitirá al creyente entender la voluntad de Dios. Debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gente sincera tiene derecho a esperar que los miembros de la iglesia puedan presentar sus convicciones en una forma inteligente y persuasiva. En realidad, los miembros de la iglesia deben estar preparados para hacer frente a los desafíos de las mentes más sutiles del mundo. La verdad es razonable y no tiene por qué temer frente a la oposición. Debemos comprender la verdad antes de que podamos impartirla a otros.
Además, a medida que los cristianos captan más y más la verdad como es Jesucristo, su comportamiento reflejará cada vez más el carácter de su Señor. Los principios del cristianismo deben manifestarse en nuestras vidas si queremos que sea eficaz nuestro testimonio a favor de la verdad. Una iglesia es juzgada muy a menudo no por su teología, ni por los sermones que predican sus pastores, sino por el testimonio espontáneo de sus miembros y por sus palabras y sus obras. Si perteneces a una congregación cristiana, debes saber qué crees y por qué lo crees y estar capacitado para presentar esa verdad a los que no la saben. Nunca vas a saber todo, pero con la ayuda de Dios podrás presentar esa verdad con mansedumbre a los demás. Les habló Flavio Martínez. Que la paz de Dios les acompañe en este día.